Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados alumnos. Esperando que cada uno se encuentren bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué cosa vamos a tratar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es complemento y los temas que vamos a tratar corresponden a bioquímica y citología. ¿Okay? Vamos a resolver las preguntas. Terminaré de explicar bioquímica y te pediré que vayas en promedio de 5 minutos resolviendo las preguntas de la práctica y de ahí darte las respuestas respectivas, ¿ok? Bien, entonces, empecemos hablando de bioquímica. La bioquímica, como saben, es la ciencia responsable de estudiar la composición química en los seres vivos y las reacciones que se van a producir en ellos, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de bioenergética, hablamos de fotosíntesis, hablamos de respiración celular, hablamos de digestión celular, hablamos hace algunas semanas de dogma central, ¿no? Todos esos son procesos bioquímicos y que van a ser indispensables no solo para el funcionamiento de la célula, sino por lo tanto para el funcionamiento adecuado del organismo. Una alteración en cualquiera de esos procesos definitivamente repercute en el funcionamiento de algún órgano, o de todo un sistema o de todo el organismo inclusive. Y pues abarca grandes áreas de la biología celular, la biología molecular y la genética molecular, ¿no? Y cuando hablamos de biología molecular y genética molecular, nos vamos a enfocar en lo que viene a ser el ADN y en los procesos de replicación, transcripción y traducción. ¿Y por qué en esos tres procesos? Porque sabemos bien que si en el ADN existe una mutación, esa mutación se va a transcribir mal y por lo tanto se va a traducir mal. Y puede conllevar a que no se forme una adecuada proteína, lo cual va a repercutir en el organismo, ¿no? Que digamos que existen algunas enfermedades congénitas, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, que es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que para que el hijo manifieste la enfermedad, ambos progenitores han tenido que ser portadores de ese gen. ¿Ya? Entonces se van dando cuenta. Y eso, ¿cómo se manifiesta? La enfermedad de Tay-Sachs se manifiesta porque no hay la producción de la enzima, y las enzimas son un tipo de proteínas que vayan a degradar adecuadamente a un glucolípido, ¿no? Que está ahí en el cerebro. ¿Y eso cómo se repercute en el organismo? Tiene repercusiones muy terribles debido a que se da una acumulación en los lisosomas de este gangliósito, por lo que en los lisosomas no hay las enzimas que degraden ese gangliósito. El resultado es hipotonía, es decir, debilidad muscular, a veces hay cuadros de epilepsia, el paciente va perdiendo gradualmente la vista y es una enfermedad con un diagnóstico lastimosamente negativo, ¿no? Porque no hay mucha sobrevivencia del paciente. Y esa es la enfermedad de Tay-Sachs, enfermedad autosómica recesiva que implica que en el cromosoma 15 el gen que debe hacer que los lisosomas produzcan o que en los lisosomas existan esta enzima, no se encuentra. Entonces, ahí vamos viendo cómo la biología molecular y la genética molecular pues han ido analizando diferentes enfermedades y para el caso de, por ejemplo, de la enfermedad de Pompe, sí había un tratamiento, y sí se encontró el tratamiento oportuno para estos pacientes, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que gradualmente la biología molecular va avanzando y básicamente la bioquímica. Ahora, también
por ejemplo, ¿no? Decimos, hay ciertas alteraciones, y estas alteraciones pueden conllevar incluso a que haya la deficiencia o el exceso de un determinado bioelemento. Y es que cuando hablamos de bioquímica, nosotros, si es que hablamos de la composición química en los seres vivos, tenemos que los seres vivos tienen bioátomos y tienen biomoléculas. Y dentro de los bioelementos o bioátomos que tiene un organismo, tenemos los primarios que van a representar un 96% del total. Y son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ellos van a ser importantísimos porque no solamente cuando se juntan van a formar parte de las biomoléculas inorgánicas, sino que también van a formar parte de las biomoléculas orgánicas. La química del carbono es el otro nombre que le damos a las biomoléculas orgánicas. Pero si es que hablamos de las biomoléculas inorgánicas, podemos encontrar al agua, que es la biomolécula inorgánica más abundante, no solamente en los seres vivos, sino que también en el planeta, y que va a ser muy fundamental debido a que ahí sirve como termoaislante, sirve como para permitir ciertas reacciones químicas. El agua cumple una función, ¿no? En este caso de ser el solvente universal, y además que tiene un comportamiento anfótero, ¿no? O sea, catión y anión, y ese comportamiento anfótero le da ciertas peculiaridades al agua. Entonces, el agua va a ser fundamental para todos los organismos. En el caso de las sales minerales, podríamos encontrar el carbonato de calcio, compuesto formado por carbono, calcio y oxígeno, el CaCO3, ¿no? Que va a formar parte de nuestros huesos junto con la hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita está conformada por fósforo, ¿ya? También tiene carbono y también tiene oxígeno. Entonces, la hidroxiapatita y el carbonato de calcio forman parte de nuestros huesos. No, mejor dicho, la hidroxiapatita tiene tanto carbonato de calcio como fosfato de calcio. ¿Ok? Y forman pues las sales minerales. Otras sales minerales podríamos encontrar sales de silicato, por ejemplo, en la pared celular de las diatomeas, que son un tipo de algas. Y por otro lado, cuando hablamos de los gases, tenemos el oxígeno molecular, el oxígeno triatómico que va a formar parte de la capa de ozono, el dióxido de carbono, que es el gas que expulsamos producto de la respiración celular, el monóxido de carbono que se genera por una combustión incompleta. Tenemos gases como el nitrógeno, que va a ser indispensable que las plantas lo fijen para formar sus proteínas, y eso gracias a unas bacterias que se llaman Rhizobium, ¿no? Entonces, esas eran las moléculas inorgánicas. Ahora, en cuanto a los bioelementos secundarios, aquí, por ejemplo, tenemos sodio, potasio, calcio, zinc y hierro, que van a ser importantísimos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sodio se empieza a incrementar en nuestro organismo? Lo que va a suceder cuando hay un incremento de sodio es que la presión arterial va a empezar a subir, ¿verdad? Ahora, el sodio y el potasio, si bien es cierto, nos ayudan a equilibrar el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo, ¿ya? El problema con el sodio es que si estamos consumiendo demasiado sodio, al sodio siempre le sigue el agua. Entonces, cuando hay un excedente de sodio en nuestro organismo, vamos a tener como consecuencia una retención de líquidos que hace que nos hinchemos, ¿ok? El sodio es el catión extracelular más abundante, ¿ya? En el caso del potasio, el potasio es el catión intracelular más abundante. Este elemento va a ser importante para la contracción muscular. Sabemos que la deficiencia de potasio genera pues calambres. Y el calcio va a ser
muy importante en el sentido siguiente. Ya hemos visto que forma parte de la hidroxiapatita como carbonato de calcio. Pero también el calcio es un catión fundamental porque permite la contracción muscular y además el calcio va a ser muy requerido para nuestro sistema nervioso en el sentido de que él tiene que ingresar a la neurona presináptica para estimular la salida de los neurotransmisores. Nosotros en el organismo tenemos neurotransmisores como la acetilcolina, las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina que también participa como neurotransmisores, les comentaría. Y entonces, la dopamina también. Y entonces, para que esos neurotransmisores salgan de nuestras neuronas presinápticas hasta las neuronas postsinápticas y realicen sus funciones, requieren de que el calcio ingrese a estas neuronas. Es el calcio el que estimula la salida de esos neurotransmisores. Miren, en el caso del zinc, se ha hablado mucho del zinc, sobre todo en estos días de pandemia, ¿no? El zinc es importante porque es un excelente antioxidante y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Ustedes están viendo algunos suplementos vitamínicos, te vas a dar cuenta que dice vitamina C más zinc, ¿verdad? Ahora, otro de los elementos importantes viene a ser el hierro. El hierro es un elemento importante que va a formar parte de una proteína que en este caso viene a ser la hemoglobina. Sabemos que la deficiencia de hierro genera un tipo de anemia que es la más recurrente, que es precisamente la anemia perniciosa. La anemia ferropénica. La anemia perniciosa, por otro lado, está involucrada a la deficiencia de un oligoelemento que en este caso es el cobalto. ¿Ya? El cobalto es un oligoelemento. ¿Y por qué le dicen oligoelemento? Porque son los elementos traza. Están en menos de 0.1% del organismo, pero no es que sean menos importantes. Me mencionaba en el caso del cobalto que la deficiencia de este oligoelemento pues genera anemia perniciosa. Y ese cobalto es constituyente de una vitamina, que es la vitamina B12. ¿Ya? Ahora, en el caso del yodo, el yodo es un oligoelemento que va a tener su función en la glándula tiroides. La glándula tiroides produce dos hormonas, una que se llama la tiroxina, o también llamada la tetraiodotironina, y la otra que es la triiodotironina, ya la T3. Además de producir otra hormona que se llama la hormona calcitonina, que permite la fijación del calcio en los huesos. Ahora, te hablo de las dos primeras, la tiroxina y la triiodotironina. La tiroxina va a ser la más abundante, por si acaso. Cuando hay una alteración de estas hormonas, por ejemplo, si hay deficiencia de la hormona tiroxina, la enfermedad se conoce como hipotiroidismo y el paciente tiene uñas quebradizas, cabello quebradizo, tendencia a subir mucho de peso, piel seca. Si es mujer, periodos menstruales abundantes. Si es lo contrario y hay una hipersecreción de esta hormona, paciente con hipertiroidismo, paciente con metabolismo muy acelerado, paciente que puede estar con cuadros de estómago flojo continuo, come, pero nunca engorda, paciente con los ojos saltones y paciente con tendencia al nerviosismo. Eso es hipertiroidismo. Y la otra enfermedad relacionada a la deficiencia de yodo es el bocio, que es cuando la glándula tiroides crece demasiado aquí en la zona del cuello y pareciera como si la persona fuera el cuello como de un sapito, ¿no?
si bien hinchado. Eso se generó por la deficiencia de yodo. El flúor, como sabemos, está presente en el esmalte dentario, que nos recomiendan ir por lo menos entre 1 y 2 veces a los odontólogos para hacernos la fluorización. Y también lo encontramos en la pasta dental, ¿no? El zinc que ya te había mencionado, que es importante para mantener el sistema inmunológico. Y el magnesio también es otro oligoelemento importante, no solamente para el mantenimiento del sistema inmunológico, sino que también nos ayuda a tener cierta energía. El magnesio está presente en todo lo que son las hojas verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la clorofila. Entonces nos recomiendan comer más verde para tener magnesio. Y el magnesio también es un excelente antioxidante, quiere decir que evita el envejecimiento prematuro de nuestras células. Y no solamente evita el envejecimiento prematuro de nuestras células, sino también que va a promover la renovación de las células. Entonces nos recomienda, ¿no? el magnesio. Generalmente el magnesio, para que se pueda fijar adecuadamente en nuestro organismo, necesita de una vitamina que se llama la vitamina C. ¿Ya? Por eso es que ustedes cuando toman su magnesol siempre se suele disolver en un poco de jugo de naranja. ¿Ya? Ahí están entonces algunos de los oligoelementos que son requeridos por nuestro organismo. Por otro lado, como te mencionaba, si es que hablamos de las biomoléculas orgánicas, a las biomoléculas orgánicas también se les estudia como la química del carbono. El carbono va a ser, digamos, el esqueleto, ¿no? El elemento base para todas estas biomoléculas orgánicas. Todas ellas además tienen hidrógeno y tienen oxígeno como base. Algunas tendrán menos oxígeno, por ejemplo, los lípidos, por ejemplo, como tienen muy poco oxígeno, por eso es que no son muy solubles en agua. ¿Ya? Y las proteínas tienen además nitrógeno. Las vitaminas pueden tener ellos y además tienen otros elementos, como te hablaba de la cianocobalamina o la vitamina B12. Y los ácidos nucleicos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Okay? Ahora miren, si es que hablamos bueno, de ahí vamos a hablar de los usos. A ver, dígame chicos, ¿cuál sería la respuesta ahí? Dice, el yodo es importante en la función de. El yodo es importante en la función de. ¿Cuál sería ahí la respuesta, chicos? Muy bien, de la glándula tiroides, ¿verdad? El yodo es importante en un funcionamiento adecuado de la glándula tiroides. A ver, vamos a ver esta pregunta. Dice así. En la última década se le ha dado mucha importancia a la conservación del ambiente. Se ha determinado que los microplásticos son el mayor problema que afecta a la vida en el planeta a causa de su baja biodegradabilidad y gran toxicidad. Si se construyera una bacteria con capacidad para degradar estos microplásticos en las profundidades del ambiente marino, ¿en cuál de los ciclos biogeoquímicos ubicaría los componentes del plástico? En el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del azufre, en el ciclo del fósforo, en el ciclo del carbono o en el ciclo del hidrógeno. Para empezar, les cuento que ciclo del hidrógeno no hay. Lo que hay es ciclo del agua. ¿Ya? Los plásticos rara vez tienen azufre, les comento. Los plásticos rara vez tienen azufre. Si es que hablamos del ciclo del fósforo, les comento, a ver, están divagando, les cuento ya.
En el caso del ciclo del fósforo, este ciclo está dado gracias a la presencia de las aves guaneras. En las heces de las aves guaneras hay fósforo, ¿ya? Hay fósforo. Y lo que hace ese fósforo va a formar, pues, cuando se concentra, porque no es fósforo solo, sino tenemos el fosfato de calcio, en realidad, ¿no? Y se va formando, y va formando unas rocas, ¿ya? Y esto va fluyendo. Ahora, el excedente de fósforo estaría como fosfato, y el excedente de nitratos, y fosfatos, van a producir en las aguas lo que se conoce como eutrofización, ¿no? Porque generan un incremento excesivo de cianobacterias y estas impiden el paso de la luz hacia el fondo marino o hacia el fondo de los lagos, no marino, porque la eutrofización sucede en aguas continentales, y las algas de estas aguas continentales mueren debido a que no reciben oxígeno, o no reciben luz, perdón, ¿ya? Entonces, eso es cuando hay acumulación de nitratos y fosfatos. Ahora, si es que hablamos netamente del ciclo del nitrógeno, en el caso del ciclo del nitrógeno, está orientado con las plantas. Perfecto, ¿por qué con las plantas? En las raíces de las plantas hay unas bacterias que se llaman Rhizobium. Esas bacterias Rhizobium son responsables de fijar el nitrógeno hacia las raíces. Ahora tú dirás, profe, ¿para qué hacen eso? Primero, hacen nitrificación, luego pasa a un proceso llamado amonificación, que es formar amoníaco, y luego ya hay otras bacterias que van a permitir que se reabsorban ese nitrógeno, y luego, cuando ya no es muy usado, hay un proceso que se llama desnitrificación, que nuevamente el nitrógeno va a salir de ahí de la planta hacia el entorno. Ese es el ciclo. Y en el caso del ciclo del azufre, bueno, el ciclo del azufre lo hacen más las arqueobacterias, ¿no? Los que están en las superficies volcánicas. Ahora, si es que hablamos del plástico, el plástico va a obedecer a lo que se llama el ciclo del carbono, ¿ya? Nosotros cuando hablamos del ciclo del carbono tenemos que pasar por un proceso también, ¿no? Mira, el ciclo del carbono, el carbono generalmente sale de los organismos como dióxido de carbono, pero también cuando hay una quema de combustibles fósiles y hay una combustión incompleta, sale como monóxido de carbono. Todo va al ambiente. Ahora, esto se puede llegar a desdoblar y el carbono se va quedando como sedimentos, ¿okay? Como sedimentos. Ahora, en el caso de los microplásticos, ellos tienen una acumulación excesiva de carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son biodegradables. No van a ser biodegradables. Entonces, se tienden a acumular en los fondos. Ese es el problema. Nos están diciendo bastante, no, profe, pero hay biodegradables. Ahora, mire, nos recomiendan llevar nuestras propias bolsas, de alguna manera para reducir, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, yo no sé la verdad cómo funciona la mente de algunos humanos, la verdad. Porque si hay un excedente de plástico, yo no sé por qué hay la necesidad de pelar los plátanos que tienen su propia cáscara, por algo la naturaleza le dio su propia cáscara, que sí es biodegradable, y lo ponen en un tupper no biodegradable y una bolsa no biodegradable, y así lo venden en los supermercados. Y la gente lo compra. O sea, tan floja puede ser la gente para comprar eso. Lo mismo hacen con las naranjas. Pelan las naranjas y lo ponen en un tupper. ¿Qué es eso? ¿Hay lógica en eso? Bueno, y después nos dicen por qué estaremos en vías de extinción luego más adelante, ¿no? Bueno, es lastimoso. O sea, la gente
o no le enseñas a pelar la fruta a un niño, o no, ¿cómo es eso? Las plantas son tan bonitas y los frutos vienen con su propia cáscara. Ahí está, no es necesario pelarlos y ponerlos en otro recipiente, ¿verdad? Bien, entonces ahí la respuesta era el ciclo del carbono, ¿no? Bien. Ahora, si es que hablamos de los glúcidos, ya en este caso estamos entrando a hablar de biomoléculas orgánicas, tenemos en cuenta que ellos son también conocidos como carbohidratos. Profe, ¿por qué el nombre de carbohidratos? Porque tienen hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno, escucha bien, el hidrógeno va a ser el componente más abundante en los carbohidratos, ¿ok? Algunos de ellos, dependiendo, pueden tener nitrógeno, por ejemplo, el polisacárido, en este caso quitina, presenta nitrógeno. Y en algunos otros casos azufre, ¿no? Algunos de ellos presentan radicales oxidrilos, ¿no? El OH. El OH es el radical oxidrilo, por eso se les considera poliálcoholes. Algunos presentan un grupo cetona, CO, y otros presentan grupo aldehído, CH. ¿Okay? Conocidos como azúcares o sacáridos también, los glúcidos van a ser importantes para dos cosas fundamentales. Principal fuente energética, y en este caso hablamos de la glucosa, y también van a cumplir funciones estructurales. Ahí estaría la celulosa, ahí estará la quitina cumpliendo funciones estructurales. Pero también van a servir de almacenamiento. ¿Ok? Ahora miren, cuando hablamos de los glúcidos, tenemos a los monosacáridos u osas. Los monosacáridos generalmente están constituidos por 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. ¿Ok? Aldosa, porque tienen este grupo aldehído, ¿no? Tenemos al gliceraldehído, tenemos a la eritrosa de 4 carbonos presente en la sangre, a la aspentosa ribosa, azúcar del ácido ribonucleico, o desoxirribosa, azúcar del ADN, y tenemos a la glucosa. Ah, aparte de la glucosa, también aquí va a estar la galactosa, por si acaso. Ya, glucosa y galactosa son aldosas. Y del grupo de las cetosas tenemos la trihidroxiacetona, la eritrulosa, también presente en sangre, y la pentosa ribulosa, habíamos visto la ribulosa 5-fosfato y la ribulosa 1,5 bifosfato, que van a formar componentes necesarios para la fotosíntesis. La fructosa, que está no solamente en las frutas, sino que va a ser el azúcar que va a proporcionarle energía a los espermatozoides. Y luego también tenemos a la lactulosa, que es otra cetosa. Profe, acá ¿por qué dice que son dulces hidrosolubles y no hidrolizables acá? ¿Cuál es la diferencia entre hidrosoluble y no hidrolizable? Ya les cuento. Cuando te dice que son hidrosolubles, es que se pueden disolver en agua. Profe, pero y no hidrolizables, este término no lo entiendo. Ya, escucha. Si un monosacárido, para que entiendan, ¿ya? Si un monosacárido, vamos a dibujar acá la glucosa, por ejemplo, ya esto lo vas a entender. Si un monosacárido, digamos aquí está el carbono 1 de este monosacárido, y en este carbono 1, aquí hay un grupo oxidilo. Y acá tengo al otro monosacárido. Este era el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, y este es el carbono 4, ¿ya? Y resulta que hacia abajo también tiene el grupo oxidilo. Si ellos dos deciden juntarse,
Tú dices, si junto este oxidrilo con este otro oxidrilo, me va a dar H2O2, siendo lo más justo, ¿sí? Pero no te da H2O2. No, no. ¿Y cómo queda el asunto entonces, dices tú? El asunto va a quedar así. Profe, perdón que te pongo así. Profe, solamente está quedando el oxígeno. Ah, si solamente está quedando el oxígeno, eso quiere decir que se ha liberado una molécula de agua. Esto se forma solamente cuando estoy juntando un monosacárido con otro monosacárido. Por eso es que el monosacárido no es hidrolizable, porque tú acá no le vas a quitar nada de agua. Ah, y entonces van a ser hidrolizables a partir de los disacáridos. Profe, ¿a qué se refiere con hidrolizar? Hidrolizar significa romper este enlace. Este enlace que acabo de hacer se llama enlace glucosídico. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, se tiene una glucosa unida a la otra glucosa, lo que se ha formado es la maltosa. En nuestro intestino delgado, nosotros tenemos una enzima que se llama maltasa. La maltasa hidroliza esto y al hidrolizar, ¿qué hace? Incorpora agua. Y si incorpora agua, entonces este nuevamente se queda como OH y este también acá OH. Y lo que ha hecho es ya romper el enlace. ¿Ok? A eso se llama hidrolizar, ¿no? Incorporar moléculas de agua para romper los enlaces glucosídicos. ¿Y para qué me sirven esos enlaces glucosídicos? Para formar a los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. Profe, ese enlace que usted había hecho, que es un enlace lineal, ya lo permito, que es un enlace lineal, este enlace se llama enlace alfa. Profe, ¿por qué alfa? Porque es lineal. Profe, pero acá yo estoy viendo que dice enlace beta. ¿A qué se refiere con ese enlace beta? Ya, digo, el enlace beta se da así, mira. Esta que te estoy dibujando es la galactosa. ¿Ya? La galactosa, en su carbono 1, su OH está hacia arriba. De galactosa, ¿ya? Galactosa. Y la galactosa, como ustedes saben, es una molécula de 6 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Carbono 6. El carbono 6 está acá arriba. Este es oxígeno. Si esa es la galactosa, aquí está la amiga glucosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y el carbono 4 está acá. Y en el carbono 4, la glucosa tiene su OH hacia abajo. Entonces, ¿cómo es el enlace? Fíjate. Hacia abajo. Cuando el enlace es hacia abajo, a ese enlace le dicen enlace beta. ¿Ok? Ah, por eso es que cuando a ti te ponen enlace carbono 1, carbono 4, tipo alfa. Enlace alfa, carbono 1 con el carbono 2. ¿No? El carbono 1 va a buscar unirse con el carbono 2 de cierta manera. ¿Ok? Enlace beta, carbono 1, carbono 4. En la trealosa, carbono 1, carbono 1. Profe, pero ¿y acá en la trealosa, para que sea carbono 1? Bueno, se ha tenido que, en este caso, si estaba la glucosa, este se ha tenido que girar
para que quede carbono 1 frente al carbono 1. Y enlace lobiosa, enlace beta 1,4. Y ahí está donde lo encontramos. Por ejemplo, la maltosa está no solamente en la germinación de cereales, aunque cereales, aunque productos lo encontramos bastante en lo que viene a ser la cebada. ¿Ya? Y la sacarosa es la forma común de transporte de tallos, presente en lo que es el azúcar. La lactosa, sintetizados por las glándulas mamarias de los mamíferos, la trealosa, presente en la hemolinfa de los insectos, y la celobiosa, que va a ser la unidad estructural de la celulosa. Ahora, cuando hablamos de oligosacáridos, los oligosacáridos están constituidos por de 3 hasta 10 monosacáridos. Y un oligosacárido que destaca ahí, porque no hay muchos, los cuento, es la rafinosa. La rafinosa es un oligosacárido, está formado por glucosa, fructosa y galactosa. La rafinosa es un oligosacárido que lo vamos a encontrar en las semillas de las legumbres. En las legumbres hay esta rafinosa, y en su testa o pared celular o pared o cubierta hay bastante rafinosa. Motivo por el cual tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A lo largo del tracto digestivo, el intestino, él tiene lo que se llama disacaridases. El páncreas tiene lo que se llama la amilasa pancreática. En la saliva también amilasa pancreática. Entonces está pasando, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que desde la boca hasta el intestino delgado no hay enzima que degrade a la rafinosa. Y esa rafinosa va a llegar al intestino grueso. En el intestino grueso, quien va a degradar a la rafinosa son las bacterias que están ahí, en el intestino grueso. El problema está en que cuando empiezan a degradar a la rafinosa, empiezan a liberar un gas, que en este caso es el metano. ¿Ya? Y entonces te vas percatando, ¿no?, que cuando una persona consume frijol o consume pallares, ¿no?, hay esa tendencia a que la persona se llene de gases. ¿Ya? Es por la acción bacteriana, por si acaso. Y porque la rafinosa solamente se degrada ahí, a nivel del intestino grueso. ¿Okay? La rafinosa es un oligosacárido que presenta glucosa, fructosa y galactosa, por si acaso. La única que estudiamos, ¿no? Ahora, en el caso de los polisacáridos, un polisacárido está constituido por más de 11 a más monosacáridos. Y generalmente los monosacáridos, que van a ser su constituyente básico, básicamente la glucosa. La glucosa. En el caso del almidón, esta es un polisacárido de reserva en vegetales. Están constituidos por cadenas largas de monosacáridos o de glucosas que se están uniendo con enlace alfa 1,4 y enlace alfa 1,6. Entonces ahí se van juntando. Y bueno, lo encontramos en las raíces, en los tallos, en las semillas también. Podemos encontrar en la semilla del trigo. La semilla del trigo tiene bastante almidón. Y de ahí sacamos pues los panes, ¿no? En el caso de los animales, el glucógeno también es un polisacárido que está formado por de 12 a 18 unidades de alfa-glucosas formadas por enlaces glucosídicos 1,4 y enlace también 1,6 glucosídico. Ahí está todo eso. O sea, tiene tanto el enlace 1,4 y 1,6 glucosídico. Prácticamente igual que el almidón. Sí, pero en este caso el glucógeno, recuerda que es reserva energética animal y se almacena tanto en el hígado como en los músculos. La inulina, a diferencia de las dos anteriores, está compuesto por cadenas moleculares de fructuosa, no de glucosa, sino de fructuosa.
Y lo encontramos en alimentos como el yacón y la alcachofa. Muy beneficiosos en el tema del yacón y la alcachofa para ser consumidos, puesto que ayudan a reducir un poquito los niveles de glucosa también, ¿no? La alcachofa, les cuento, es un excelente alimento para reducir los niveles de colesterol en la sangre. En el caso de la celulosa, es un compuesto que está constituido por una cadena lineal larga, ¿no? De residuos de glucosa, pero formados por enlace beta 1,4, forma la pared celular de las algas y de las plantas. Y la quitina también está formada por enlaces beta 1,4, pero además están unidas a otra molécula que se llama la N-acetilglucosamina. Lo que hace la quitina es proporcionarle fuerza al exoesqueleto de las arañas, de los insectos, y va a proporcionarle estructura a los hongos. ¿Ok? Por otro lado, la pectina, este polisacárido presenta ya un compuesto, ¿no? En este caso va a tener un poco de azufre, por eso se dice el ácido galacturónico de la pectina viene acompañado también de azúcares neutros como la delta-galactosa. Y aquí ya estamos viendo que está entrando no glucosa, no fructosa, sino está entrando ya la galactosa. ¿Dónde lo encontramos a la pectina? También formando pared estructural vegetal y está en la lámina media de la pared celular. Profe, ¿para qué sirve la pectina? Ojo que la pectina no lo vas a encontrar en todas las plantas, ¿ya? La pectina generalmente lo encontramos en aquellas plantas que tienen los tallos más duros, ¿ya? La planta con tallo más duro tiene mayor cantidad de pectina. Le va a dar una resistencia mayor a la pared celular de estas plantas. ¿Ok? Ahora, pregunta. Dice, en los carbohidratos hallamos como el elemento más abundante al. Acuérdense nada más de la fórmula básica de la glucosa y ahí te vas a dar cuenta cuál es el componente más abundante. ¿Cuál es el componente más abundante de los carbohidratos? Oh, chicos, componente más abundante. Ya, acuérdate, ¿no? Que si hablamos de la glucosa, C6, H12, ya se acordó Ernesto. Muy bien, el hidrógeno. C6H12O6, ¿no? El hidrógeno es el componente más abundante de los carbohidratos. No te olvides. Ahora mira, otra de las biomoléculas orgánicas son los lípidos. También ternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunas pueden presentar azufre, fósforo o nitrógeno, ¿no? Dependiendo. Ahora, ellas van a ser insolubles en agua y son insolubles en agua porque no hay suficiente cantidad de oxígeno. Pero sí van a ser solubles en compuestos no orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Los lípidos están presentes en las semillas, pueden estar presentes en algunos frutos, ¿ya? Y van a ser fundamentales por si es que hablamos de en qué son fundamentales, los lípidos, bueno, tienen función reserva energética, tienen función estructural, pueden cumplir función hormonal y pueden cumplir función vitamínica inclusive. Ahora, los lípidos pueden tener dos componentes, o tienen dos componentes básicos, que son los ácidos grasos y los alcoholes. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no presentan dobles enlaces, por ejemplo, el ácido palmítico. Los monoinsaturados con un doble enlace, ejemplo, el ácido palmitoleico, y los poliinsaturados con más de un enlace, el ácido oleico. Lo recomendable para nosotros es consumir los monoinsaturados y los poliinsaturados, ya que los saturados tienden a tener una acumulación excesiva en nuestro organismo y pueden generar ciertas alteraciones.
En cuanto a lo que vienen a ser los alcoholes, el glicerol va a ser el principal alcohol que constituye los lípidos. No obstante, también existen otros alcoholes como el ergosterol, que va a formar también otras moléculas. La unión entre estos ácidos grasos y alcohol se conoce como enlace éster. ¿Okay? Y en un enlace éster, ojo, que también se pierde una molécula de agua. ¿Ya? Ahora, te había mencionado que nosotros a los lípidos tienen diferentes funciones, ¿verdad? Función estructural, función reserva energética, función hormonal, y podemos clasificar a los lípidos en lípidos simples, complejos y derivados. Los lípidos simples van a estar constituidos por alcohol y ácidos grasos. Por ejemplo, los más abundantes en nuestro organismo son los triglicéridos, porque están formados por el glicerol y 3 ácidos grasos. Los triglicéridos, que no solamente van a ser abundantes en animales, sino también en plantas, podemos encontrarlo de forma sólida. Ahí tenemos el sebo animal y semisólida la margarina. En el caso de los sólidos y semisólidos, si nosotros los sometemos al calor, se van a volver en líquidos. ¿Ok? Y en los líquidos, bueno, tenemos el aceite, ¿verdad? El problema de consumir sebo animal es que este puede tender a acumularse en los tejidos y poder generar aterosclerosis. En el caso de los séridos, llamados así porque si los sometemos a temperatura de ambiente 1, no se van a diluir, por si acaso. Van a ser más duros. Y en este caso podemos encontrar al palmitato de miliciclo, que está formado por el ácido palmítico y el glicerol, ¿no? Y en este punto encontramos a la cera de abejas, ¿no? Que van a formar el panalito ahí, ¿no? De la cera de abejas, ahí lo encontramos. La lanolina, su alcohol viene a ser el ergosterol, y él está presente en la lana de las ovejas, proporcionándoles una protección frente al frío de estos animalitos. No solamente está presente en la lana de las ovejas, está también presente en la lana de otros auquénidos como la cuña, la llama, la alpaca. ¿Okay? La función de la lanolina es proteger del frío. La cutina, presente en las plantas, en todas las hojas, y también presente en las cáscaras, ¿no? De los frutos, lo que están generando es protegerla. Y la suberina, que protege a los tallos, sobre todo a los tallos leñosos, ¿ya? De daños que pueden estar recibiendo de fuera. Ahora, en cuanto a los esfingolípidos, ellos, además de tener alcohol y ácidos grasos, pueden presentar algunos otros elementos químicos. Y en este punto encontramos a las esfingomielinas, ¿no? Que son componentes de la vaina de mielina de las fibras nerviosas. ¿No? Ahí tenemos a los esfingolípidos. Y en el caso de los fosfolípidos están presentes en las membranas celulares. Los fosfolípidos están tanto en las dos capas, ¿no? Formando las dos capas lipídicas de las membranas celulares. Y ahí no nos olvidemos en lípidos complejos de las ceramidas. Las ceramidas también son un tipo de lípido complejo que están presentes en nuestro cabello, por si acaso. ¿Ya? Ahora, por otro lado, cuando hablamos de los lípidos derivados, tenemos a los esteroides. Ahora, profe, ¿por qué se dicen derivados? Porque ellos no dependen de los alcohol ni de los ácidos grasos, sino que están derivados de otros compuestos. Básicamente, en el caso de los esteroides, ellos derivan del ciclopentano peridrofenantreno. ¿Ya? Ahora, dentro de este grupo de esteroides, este ciclopentano peridrofenantreno, ustedes lo conocen más con el nombre de colesterol. Él es precursor de la vitamina D. Esa vitamina D
Cuando ingresa a nuestro cuerpo tiene que ser sintetizada a nivel de los riñones. Pasa por el hígado y por los riñones. Por si acaso pasa de la piel. ¿Por qué la piel? Porque nosotros recibimos del sol vitamina D a través de la piel. De la piel pasa al hígado, del hígado pasa a los riñones para formarse. Por si acaso. Y que es muy importante la vitamina D en el sentido de que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, además de permitir la fijación del calcio en los huesos. El colesterol también va a ser precursor de hormonas sexuales como la testosterona, que le otorga las características sexuales al varón, el estrógeno, que le otorga las características sexuales a la mujer, y la progesterona, que va a ser la hormona que es fijadora del blastocisto, que es el producto que se ha generado de la fecundación, y lo fija en el útero. Es decir, en otras palabras, la progesterona es la hormona que se asegura de que el embarazo pueda ser viable, ¿no? El producto pueda mantenerse allí en el interior del útero. Además de ser precursor de la hormona cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Ahora tú dices, profe, ¿cuándo yo libero cortisol? Por ejemplo, si ustedes tienen un golpe fuerte, se golpearon, ¿ya? Lo que va a suceder es que automáticamente va a haber una respuesta inflamatoria. Está generada por el cortisol. ¿Ya? Y se inflama, ¿no? Profe, ¿para qué se inflama? Para proteger al tejido, para que cuando usted cuando se ha golpeado, usted siente dolor. Y no va a querer rozar esa superficie en otro lado, estás cuidando, ¿no? Entonces, para eso se inflama, para luego permitir que si ha habido ruptura de vasos sanguíneos, bueno, la regeneración y todo esto, ¿no? Y por eso está inflamado. Pero el problema con el cortisol, chicos, también es el siguiente, que nosotros liberamos mucho cortisol cuando estamos bajo situaciones de estrés, ¿ya? Cuando estamos muy estresados, liberamos cortisol, ¿ya? ¿Ya? Entonces, liberamos tal cantidad de cortisol y el problema con este cortisol es que si entiende tu organismo que estás bajo estrés, el organismo está entendiendo que necesita mayor cantidad de energía. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, que vas a hacer indirectamente que se acumulan los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Y ahí dices tú. El problema cuando esto sucede es que cuando hay excedente de cortisol y se incrementan los niveles de glucosa y esto está muy continuo, eso es un detonante para que al paciente le pueda dar un cuadro de diabetes. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los cuadros de estrés excesivo. Bien, y precursor de los ácidos biliares, ¿no? Para formar la bilis. Ahora, los lípidos derivados también presentan las vitaminas liposolubles, la vitamina A, importante para la visión, la vitamina E, importante para la conservación de las membranas celulares, y la vitamina K, que es importante para la coagulación sanguínea, ya que forma factores de coagulación, el factor 2, el factor 9, ¿ya? Ahí está. Y los carotenoides, que son lípidos derivados que van a generar pigmentos vegetales, que permiten la absorción de la luz durante la fotosíntesis, el caroteno que pinta de anaranjado, la xantófila que pinta de amarillo y el licopeno que pinta de rojo. Ahora bien, otra de las biomoléculas orgánicas que hemos revisado son las proteínas, que estas son biomoléculas cuaternarias, presentan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y los componentes básicos de las proteínas vienen a ser los aminoácidos. Si recordamos un poquito del dogma central, recordemos que las proteínas van a ser importantes en la formación de diversas funciones y que van a ser elaboradas en el interior de los ribosomas. Recuerda nuevamente, en el dogma central, ¿no? Replicación del ADN,
transcripción del ADN y traducción. Y la traducción permite formar a las proteínas. Por eso te decía hace un rato, ¿no? La bioquímica es tan importante que nos va a ayudar a entender cómo se pueden dar estas anomalías congénitas y eso cómo repercute en las proteínas que no se forman adecuadamente y que por lo tanto van a repercutir en el funcionamiento del organismo. Ahora bien, el enlace peptídico es aquel enlace que permite que un aminoácido se junte con otro aminoácido. Ahora, las proteínas, según su estructura, pueden ser de estructura primaria. La estructura primaria es la estructura básica que permite, solamente están formados por una cadena lineal de aminoácidos. La estructura secundaria es cuando juntamos dos cadenas largas de aminoácidos. La estructura terciaria es cuando juntamos a la hoja plegada de la estructura secundaria con la estructura de la alfa hélice de la estructura secundaria y ya se hace más pesada. Y la estructura terciaria es cuando juntamos estas estructuras terciarias, en resumen. Entonces, la estructura cuaternaria viene a ser la estructura mucho más pesada, ¿no? Porque contiene a su vez varias estructuras primarias. Ahora, cuando nosotros decimos desnaturalización de una proteína, y que esta proteína se desnaturaliza por acción del calor o por el calor de los ácidos, tenemos que tener en cuenta que una proteína puede perder su estructura cuaternaria, terciaria y terciaria, pero nunca va a perder su estructura básica, que es la estructura primaria. Y vamos diciéndolo esto porque, por ejemplo, hay gente que dice, oye, no sé, me falta un poco de colágeno, y se empieza a tomar colágeno. Pero ese colágeno es una proteína de estructura terciaria que tiene una determinada cantidad de aminoácidos. Cuando ese colágeno llega a tu estómago por acción de la pepsina, va a empezar la degradación de las proteínas. Entonces va a empezar a perder su estructura terciaria. Y cuando llega al intestino delgado, ahí a ese intestino delgado va a estar llegando la tripsina y la quimiotripsina, que también siguen ayudando a la degradación de estos polipéptidos. Y cuando ya lo dejaron como estructura primaria, ¿no? Y ya se han formado, se ha reducido, tenemos los dipéptidos, ahí vienen las enzimas del intestino delgado, que son las dipeptidasas, y que desdoblan estos dipéptidos y ahora quedan aminoácidos. Y esos aminoácidos están siendo reabsorbidos por las microbiosidades de tu intestino delgado, ¿no? Y van a viajar vía torrente sanguíneo y van a llegar al hígado. Profe, ¿para qué van a llegar al hígado? El hígado es el que va a decir, a ver, ¿qué aminoácidos me has traído? A ver, te traje arginina, te traje triptofano, te traje fenilalanina, bueno, son los 20 aminoácidos, ¿no? Dices, a ver, ¿qué cosa nos falta? Y tú dices, colágeno, colágeno, colágeno. No, ahí déjalo con su arruga. A este le está faltando más bien, le está faltando, mira, le falta hemoglobina. Hay que elaborar hemoglobina. Médula ósea roja aquí te dando para que elabores. ¿Ya? Sí, ahí va descomponiendo. Lo que quiero que entiendas, chicos, es que el laboratorio de nuestro cuerpo es el hígado. Eso es lo que quiero que entiendas. El laboratorio de nuestro cuerpo y el que va a decir, a ver, con esto que hacemos, ya vamos a elaborar esto, vamos a elaborar esto. ¿Por qué? ¿Por qué va elaborándolo de esa manera? Porque es lo que tu cuerpo necesita más. Entre que tengas una arruga y que tengo que elaborar hemoglobina o que tengo que elaborar, no sé, elastina para permitir la dilatación de tus vasos sanguíneos, vamos a optar, o el organismo va a optar por producir aquello que es más indispensable para la vida. Ahora, en el caso del colágeno, este sí se puede absorber a nivel de la piel. Es el único caso, ya un poquito que se pone colágeno, la famosa toxina, ¿no? El colágeno, que la persona ahí se hincha, ¿no? Y la carita cuando le ponemos, ¿ok? Pero cuando es consumido, así como pastilla, el cuerpo
que ya tiene los aminoácidos, decide qué cosa va a formar. Y puede formar cualquier, mira, puede formar, por ejemplo, queratina para el cabello o para las uñas, las histonas que van a ser indispensables para que el ADN se compacte y se forme cromosomas, la fibroína que está en la tela de araña, la tubulina que está presente en el citoesqueleto, la elastina que va a estar presente en los vasos sanguíneos, permitiendo la dilatación y también en parte de los músculos. Proteínas de función hormonal. Puede ser que ya tú recibiste estos aminoácidos y dices, oye, mira, ¿qué cosa vamos a elaborar? Ah, nos toca elaborar insulina, que es la hormona responsable de permitir el ingreso de la glucosa al interior de las células. O si es que hay una deficiencia de glucosa en el torrente sanguíneo, entonces se liberará glucagón para que desdoble al glucógeno y nuevamente la glucosa vuelva al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de somatostatina? Nos quedaremos bajitos, bajitos, chiquititos. ¿Por qué? Porque la somatostatina es la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa si tenemos una deficiencia de calcitonina? El calcio no se fijará en nuestros huesos y van a estar. Pero yo te había mencionado que el calcio sirve para la contracción muscular, aparte de formar tus huesos, pero también sirve para la liberación de los neurotransmisores. Entonces, cuando hay una deficiencia de calcio en el torrente sanguíneo, lo que va a suceder es que se va a liberar el aparato hormona para permitir la resorción ósea y hacer que los osteoclastos retiren calcio de los huesos. Y nuevamente el calcio vuelve al torrente sanguíneo. La secretina, por otro lado, va a inhibir un poco a estas dos, o sea, es como una controladora de estas dos. ¿Okay? Ahora, proteínas de acción de movimiento. En nuestros músculos, nosotros tenemos a la actina y la miosina participando activamente en lo que viene a ser la contracción muscular. Y la flagelina, bueno, participando en el movimiento del flagelo del espermatozoide. Fíjate que las proteínas son tan indispensables para formar los famosos anticuerpos o inmunoglobulinas. Por ahí nos dicen, después de estar vacunado, estás protegido al 100%, si es la primera dosis, por ahí no vayan a cometer el error de que tú dices, ya me pusieron la primera dosis, entonces ya voy a salir. No vayas a cometer el error de que te vacunaron, por ejemplo, y ya le van a vacunar, esperemos más tardar en diciembre, que te vacunaron ayer y tú dices, ya me vacunaron y hoy día puedo salir. No, porque la vacuna va a empezar a hacer los anticuerpos a partir recién del día 14 después de la primera dosis. Y ojo, que cuando estamos colocados la primera dosis, la protección es del 20%. Con la segunda dosis, y eso lo han visto para lo que es la vacuna Pfizer, recién se tiene una protección de más o menos el 80%. Lo que está haciendo la vacuna es evitar que lleguemos a las complicaciones más fuertes, ¿no? Que viene a ser ya la poca saturación de oxígeno. Entonces, vamos a vacunar para evitar llegar a ese último nivel. Pero eso no quiere decir que ya me vacuné ayer y hoy día ya voy a salir. No. Recién cuando estemos vacunados la mayoría, y el virus ya no tenga quien más contagiar, entonces vamos a tener la verdadera inmunidad de rebaño. El problema ahorita están siendo las variantes, ¿no? Entonces, por ahí que no debemos de bajar la guardia, chicos. Tenemos que seguirnos cuidando. Más aún, profe, ya se vacunó mi papá, ya se vacunó mi mamá, pero no cometan el error que ya me vacuné y al día siguiente puedo hacer vida normal. No es así. Hay que esperar que el cuerpo vaya elaborando sus anticuerpos. Bueno, también les comento que tenemos proteínas de complemento, por ejemplo, las famosas citoquinas. De eso que se habló mucho, ¿no? De la famosa tormenta de citoquinas que generaban un cuadro de inflamación exacerbada en los pulmones, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o pacientes que tienen obesidad mórbida o pacientes con hipertensión, que son los que tienden a hacer esa tormenta de citoquinas, que es una respuesta exacerbada del propio sistema inmunológico frente al virus. Y la gente que tiende a tener alergias o que ha tenido estas comorbilidades, pues es la que ha respondido con ese grado de agresividad, ¿no? Entonces, ahí hay comorbilidades que también
van a favorecerle al virus en cuanto a su tasa de mortalidad. Los interferones son proteínas que siempre se van a liberar frente a la acción del virus, ya que un interferón lo que hace es estimular a los linfocitos B y le dicen, oye, mira, ha entrado un virus, así que usted tiene que hacer sus anticuerpos. Ok, ¿quién entró? Y ahí los linfocitos B codifican al virus y van a empezar a elaborar sus anticuerpos, pero todo eso demora. No es que ya, hoy el virus, ay, ahorita me pongo a hacer, no, tiene que estudiarlo y ver cómo lo hace. Y eso demora un promedio de 7 días, 14 días, 15 días, el cuerpo se toma ese tiempo. Además, el interferón le dice, miren, natural killer, ¿qué pasó? Allá en esas células se están produciendo virus. ¿Qué cosa? Dice natural killer, ven, va a buscar a esa célula y la va a eliminar para evitar el paso de los virus. ¿Ya? Entonces, esas son las acciones. Y no solamente a los interferones, sino también que esto va a estimular a los macrófagos para que fagociten a esos virus. La trombina, por otro lado, es una proteína de función defensiva que va a participar en la pérdida del volumen de la sangre. Es decir, va a ayudar a los trombocitos o plaquetas a que se evite la pérdida del volumen sanguíneo. La mucina está presente en nuestra saliva, al igual que la lisozima, y cumplen la función de eliminar bacterias. Por otro lado, si es que hablamos de proteínas de función de transporte, tenemos a la hemoglobina, responsable de transportar el oxígeno. La hemoglobina está en el interior de nuestros eritrocitos o glóbulos rojos. Cuando la hemoglobina transporta oxígeno, se le llama oxihemoglobina. Y si la hemoglobina transporta dióxido de carbono, se le llama la hemocianina. ¿Ok? Bien, otra proteína de función de transporte que permite transportar el oxígeno, pero a nuestros músculos, es la mioglobina. Y la hemocianina, que es una proteína que transporta oxígeno también, pero que lo vamos a encontrar en los artrópodos, ¿no? Ahí tenemos la hemocianina y la hemeritrina, que lo encontramos en los gusanos marinos. Proteínas de función de reserva. La proteína de función de reserva más abundante en nuestro organismo viene a ser la albúmina, presente en nuestro o albúmina presente en los huevos, la caseína presente en la leche, la gluteína presente en el gluten y la ceína presente, en el maíz. Ya la ceína está presente en el maíz. Bien, función catalítica. Acuérdense que todas las enzimas o la gran mayoría de enzimas terminan en asa. Si te dice amilasa, lo que está degradando es almidón. Si te dice lipasa, lo que está degradando es lípido. Si te dice lactasa, lo que está degradando es a la lactosa. Y si te dice maltasa, lo que va a degradar es a la maltosa. Esas son las proteínas de acción catalítica. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta respecto a proteínas? Para seguir avanzando. Ya, Ernesto Sotomayor dice, cuando las vitaminas también las descomponen y hace otro. No, en el caso de las vitaminas, muchas de ellas, acuérdate, actúan más bien como coenzimas. Es decir, van a ayudar, en la mayoría de los casos, a una reacción bioquímica. Ya, muchas de las enzimas actúan para una reacción. Por ejemplo, yo te decía, ¿no? La vitamina C. La vitamina C, ¿por qué es indispensable? Porque ayuda a fijar el magnesio. Pero la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Y las vitaminas hidrosolubles tienden a degradarse rápidamente. Por eso es que tenemos que consumirlas prácticamente a diario. ¿Ya? Ustedes saben, cuando hay una deficiencia de vitamina C, nuestro sistema inmunológico se debilita. Y una de las claras evidencias es el escorbuto. No vayas a confundir por si acaso escorbuto con afta, ¿ya? Afta es otra cosa. Afta son unas granulaciones de color blanquecino que a veces suelen aparecer por acción bacteriana o porque has consumido alimentos muy pesados y estás generando una hipersecreción de ácido clorhídrico, y a veces hay la presencia de
lo que se conoce como reflujo gástrico, y a veces sale un poco de ácido que llega inclusive hasta tu boca, y eso daña pues la mucosa bucal y aparecen esas llaguitas. ¿Ya? Eso es afta. Es muy diferente del escorbuto, que es por deficiencia de vitamina C y que genera unas llagas rojizas, ¿no? Que salen desde el esófago, la faringe y toda la boca, ¿no? Ese es escorbuto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de otras vitaminas que en un ratito vamos a hablar, como te menciono, ellas actúan en algunos casos como eh, coenzimas. Por eso son importantes las vitaminas. ¿Ya? Y, por ejemplo, la vitamina D, que su acción es permitir la fijación del calcio en los huesos. Esa es su acción básica. Además de fortalecer el sistema inmunológico. ¿Ok? Bien, entonces en el caso de las vitaminas, ellas no se van a transformar en otros. No. En el caso de las proteínas X o del colágeno, y necesitamos, miren, fíjate todas las funciones que te estoy hablando de las proteínas. El error más grande que cometemos es que, sabiendo todo, bueno, ahora ya saben, ¿no? Ahora, sabiendo ahora todas estas funciones que tienen las proteínas, no cometamos el error de comer menos proteínas y mucho carbohidrato. Ahora, también, ¿por qué nos dicen que nuestro plato tiene que tener bastante verde, bastante verdura, bastante frutas? Porque esas verduras y frutas contienen la mayor cantidad de vitaminas que van a ser indispensables para el organismo. Te estoy diciendo, muchas vitaminas actúan como cofactores enzimáticos y también ayudan a fortalecer a las proteínas. Y muchos de estos verdes, ¿no? Muchos de estos verdes, aunque no lo creas, tienen aminoácidos. ¿Aminoácidos? Sí. ¿Y los aminoácidos para qué sirven? Para formar proteínas. Entonces van a tener, el frijol tiene sus proteínas. Ah, el frijol. Entonces la pregunta, cuando un chico está creciendo, el médico le dice a la mamá, le dice, no, a ver, su niño, su jovencito está creciendo. Los jovencitos tienen que comer por lo menos menestra 3 veces a la semana. Pescado también. Ahora, el problema con el pescado últimamente está en que es muy rico el pescado en cuanto al consumo, pero también nos estamos dando cuenta que los humanos hemos cometido el horror de echarle mucho plástico a los océanos y los pescados están viniendo con pequeños microplásticos. Claro que es mínimo, ¿no? Pero sí, todavía dentro de la fuente proteica sirve el pescado. Ahora, si quieres una fuente proteica mucho más pura y con baja cantidad de colesterol y menos complicaciones, tienes la carne de cuy. Huevito. Se recomienda por lo menos un mínimo de un huevito sancochado por día, no por semana, por día. Sancochado. Y ahí vamos mejorando, ¿no? Entonces vamos incorporando más proteínas, bajémosle un poco al tema de los azúcares y vamos a darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a alimentarnos sano, te vas a dar cuenta que a las 2, 3 semanas que te has empezado a alimentar sano, ya tu cuerpo como que tiene más energía. Si consumes más proteínas, ahora no te voy a decir al exceso tampoco, ¿eh? Porque el excedente también te va a generar otro problema. Ya todo es balanceado. Cuando ya empiezas a desintoxicar tu organismo, te vas a dar cuenta que vas a tener más energía. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Las enzimas, ellas tienen como características, van a ser muy específicas. Profe, ¿por qué son tan específicas? Las enzimas, recuerda que son un tipo de proteínas, ya son muy específicas, tienen enorme poder catalítico y la actividad catalítica está regulada. Ellos lo que hacen es regular, es incrementar la velocidad de las reacciones que ocurren en las células y funcionan como proteínas pues especiales. Son proteínas especializadas. Tienen un sitio activo que se une al sustrato y forma el complejo sustrato. Algunas de ellas requieren de coenzimas o cofactores. Y aquí te estoy mencionando que algunas de ellas necesitan coenzimas y cofactores. Y esas coenzimas o cofactores van a venir de las vitaminas. Ah, mira. Y las enzimas no disminuyen la energía de activación y aumentan la velocidad de la activación. Un detalle es que las enzimas son altamente específicas.
Usted no le va a ver a la maltasa diciendo, oye, mira, acá este pobre individuo no hay lactasa, yo voy a hacer su función de la lactasa para que no se le hinche el estómago. No, la maltasa solamente actúa sobre la maltosa y la lactasa solamente actuará sobre la lactosa. Son muy específicas las enzimas, ¿ya? No vas a ver a una enzima metiéndose a trabajar en lo que va a degradar otra. No, no es así. Son muy específicas, ¿ok? Bien, ahora, otro de los compuestos orgánicos que hemos estudiado es los ácidos nucleicos, que son biomoléculas pentanarias, orgánicas, obviamente, porque presentan enlace carbono-carbono, y que presentan, además de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, también presentan al fósforo. Ahora, los constituyentes básicos de los ácidos nucleicos, recuerda que son los nucleótidos. ¿Ya? Los nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, una nitrogenada y un grupo fosfato. Ahora, dentro de las bases nitrogenadas tenemos las bases nitrogenadas con dos anillos pirrólicos, conocidos como bases púricas o purinas, que son la adenina y la guanina. Y las bases nitrogenadas que están constituidas por solo un anillo pirólico se le dice pirimidina. Tenemos la timina, uracilo y citosina. Las pentosas pueden ser la desoxirribosa, que en cuyo carbono 2 no hay oxígeno, y la ribosa, que sí tiene el grupo OH en el carbono. Y el ácido fosfórico, que está formado por un fósforo, oxígeno, ¿no? El H3PO4, que sería su fórmula. Ahora, dentro de los ácidos nucleicos hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos visto ácidos nucleicos que sí lo encontramos netamente en el núcleo, pero también veíamos algunos ácidos nucleicos que no estaban en el núcleo. Los ácidos nucleicos que no están en el núcleo son el adenosin trifosfato y el adenosin monofosfato, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en los polinucleótidos, porque están formados por cadenas largas de nucleótidos, ¿cuál es el componente básico de un nucleótido? Un azúcar pentosa, una base nitrogenada y su grupo fosfato. Un nucleócido está formado por una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Cuando estos dos se juntan, liberan una molécula de agua. Y cuando el nucleócido se junta con el grupo fosfato, se libera otra molécula de agua. Quiere decir entonces, cuando se forma un nucleótido, se han liberado dos moléculas de agua. ¿Ok? Ahora, los nucleótidos se unen a otro nucleótido por medio de un enlace que se llama el enlace fosfodiéster. ¿Y por qué el enlace fosfodiéster? Porque se unen gracias al grupo fosfato. El grupo fosfato de un nucleótido se une a el azúcar, al azúcar pentosa del otro nucleótido. Ya, así va a ser. Y ahí vienen los nucleótidos que se van formando. Ahora, el ácido desoxirribonucleico es un polinucleótido formado por dos cadenas de nucleótidos que se conectan gracias a sus bases nitrogenadas. Recuerda que en el ácido desoxirribonucleico, esta estructura del ácido desoxirribonucleico fue ideada por James Watson y Francis Crick. Ellos decían que tanto el grupo fosfato como el azúcar pentosa están hacia afuera y las bases nitrogenadas hacia adentro. Azúcar pentosa hacia afuera con el grupo fosfato y la base nitrogenada hacia adentro. Que estas cadenas se unen utilizando estas bases nitrogenadas por medio de enlaces puente de hidrógeno. La adenina siempre se une a la timina por medio de 12 enlaces puente de hidrógeno y la guanina siempre se une a la citosina por medio de 3 enlaces puente de hidrógeno. La timina, si está puesta acá de rojo, es porque es la base nitrogenada exclusiva de la ADN. En cambio, el ácido ribonucleico está formado por solo una cadena de nucleótidos. La adenina siempre se unirá
al uracilo y la citosina siempre con la guanina. También adenina y uracilo, 2 enlaces puente de hidrógeno, y guanina y citosina, 3 enlaces puente. El azúcar propio del ácido ribonucleico es la ribosa, a diferencia del otro que es la desoxirribosa. ¿Ok? El ácido desoxirribonucleico, importante porque aquí se contiene toda la información genética que va a pasar de un individuo a otro, y el ácido ribonucleico, que es importante porque va a participar en la transcripción y la traducción de esa información genética que está viniendo del ADN. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta eso entonces. Recuerda que hay 3 tipos de ARN, que son el ARN mensajero, que tiene forma lineal, el ARN de transferencia, que tiene forma de trébol, y el ARN ribosomal, que tiene forma globular. Bien, chicos. Ahora, hablábamos de otros compuestos orgánicos, como son las vitaminas hidrosolubles. Ahora, si es que hablamos de la composición química de las vitaminas hidrosolubles, estas van a ser moléculas de elevadísimo peso molecular, que no solamente pueden tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sino también pueden tener otros elementos químicos. ¿Ok? Lo que tenemos que tener en cuenta es que existen vitaminas hidrosolubles y vitaminas, en este caso, liposolubles. La vitamina C, que ya te comentaba, es importante porque fortalece el sistema inmunológico, evita lo que es el tema del escorbuto, y fíjate que también interviene en la síntesis de colágeno y el mantenimiento de las mucosas. Motivo por el cual cuando hay una deficiencia pues de la vitamina C, por eso aparecen llagas en toda la boca, ¿no? Porque la mucosa no se está formando adecuadamente. La vitamina B1 está en las envolturas de cereales y legumbres, también en bacterias y levaduras. Estas intervienen en el metabolismo de glúcidos y lípidos en músculos y neuronas. Se van dando cuenta entonces que las vitaminas están participando como coenzimas que nos van a ayudar al metabolismo de glúcidos y lípidos en músculos y neuronas. La enfermedad se da por deficiencia de vitamina B1, ¿ya? La enfermedad se conoce como beriberi, ¿ya? Que genera pues una degeneración nerviosa y parálisis. Esta enfermedad del beriberi se vio mucho en pacientes asiáticos, debido a que ellos solamente consumían arroz. Su dieta era basada en arroz descalcarado y no consumían más verduras, no consumían otros cereales. Entonces vino con ellos el tema del beriberi. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la vitamina B2, ella presenta lo que se llama, está presente en el hígado, en el queso, está presente en... ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha. Gracias, parecía que habían dejado de escucharme. Ya. Te decía, está presente en el hígado, en el queso, la leche, los huevos, vegetales y hojas verdes. Fíjate lo importante, aquí también está participando como coenzima porque está cediendo los electrones del hidrógeno a la cadena de transporte electrónico, cuya finalidad es producir al final ATP en células. Entonces está participando como coayudante en la formación de la coenzima NADH. Ahí está. ¿Cuál es la carencia? Detención del crecimiento, porque obviamente si no hay energía, el niño no va a crecer, va a estar cansado obviamente porque no hay energía. Se produce una inflamación de la piel, esto que está causando dermatitis e irritabilidad de las mucosas, y los labios se van a ver resquebrajados. Y a veces no vamos dando cuenta de ello, ¿no? En el caso de la vitamina B3, que está en hongos, levaduras y todas las fermentaciones realizadas por hongos, abundante en leche y carnes. ¿Ok? Acá el honguito es el Saccharomyces cerevisiae, ¿ya? Ahora,
Si te dicen todas las fermentaciones realizadas por hongo, alguien no va a decir, entonces la profesora me está diciendo que tomes cerveza. No. Dentro de lo que son las fermentaciones realizadas por los Saccharomyces cerevisiae es bueno, la cerveza, el vino, el ron. Ahora no te vayas a volver alcohólico. No. En el pan también hay, solamente que con el pan hay que tener mucha conciencia, no excederse tampoco, ¿ya? Y algo que tenemos una mala costumbre nosotros acá en Perú, no comemos hongos. Ahora, no se te va a ocurrir, la profesora me ha dicho, no. Lo que usted puede hacer es comprar levadura de cerveza y prepararse ahí su agüita, le echa un poquito de limoncito y eso se toma. Y eso le va a favorecer. ¿Puedo hacer eso? Claro. Gente que toma su levadura sin necesidad de estar tomando alcohol. Y bueno, sus champiñones de vez en cuando, ¿no? Ahora, la función es, mírame, otra coenzima. El NADH, que interviene cediendo los electrones del hidrógeno en la cadena transportadora de electrones para la fusión de ATP. O sea, básicamente lo que están haciendo estas dos es participar como coenzimas, participando en este viaje de electrones durante las reacciones de la respiración celular. Un paciente con deficiencia de vitamina B3 va a tener una enfermedad que se llama pelagra, en la cual el paciente va a tener vómitos, diarreas, piel áspera, oscura en zonas expuestas al sol, e incluso trastornos nerviosos y pérdida de memoria, depresión, confusión y alucinaciones. ¿Ya? Entonces, ahí a consumir. Y la vitamina B8, que está presente en las bacterias intestinales y que nos ayuda a desarrollar las glándulas sexuales, sebáceas y sudoríparas. Su deficiencia genera dermatitis y la caída de pelo, así como también cuadros de anemia. ¿Ya? Profe, pero ¿por qué anemia? Ya, mire, para producir glóbulos rojos nosotros necesitamos vitamina B12, ácido fólico, eritropoyetina, que es una hormona, y hierro. Son esos 4 componentes que necesitamos para producir glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, si nos falta vitamina B12, ya te menciona que nos va a dar anemia perniciosa. Ahora, existe una anemia que se da por deficiencia de vitamina B12, que es la perniciosa, y hay anemias que se dan por deficiencia de otra vitamina más que parte acá, que es lo que llaman ácido fólico. Profe, ¿y cuál es la diferencia? En el caso de la anemia por deficiencia de vitamina B12, las encías se vuelven sangrantes. Y en el caso de la anemia por deficiencia de ácido fólico, la persona va a tener una tendencia a marearse muy seguido, muy continuo. ¿Ya? Ahora acá, la vitamina B12 sintetiza para bacterias metabólicas del tracto digestivo en animales, es otra coenzima. Y mira, permite la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Mira lo importante. Y también en la formación pues, de los glóbulos rojos que te mencionaba. Produce la anemia perniciosa, ¿no? Que genera una disminución de los glóbulos rojos y esto genera trastornos neurológicos. ¿Pero por qué genera trastornos neurológicos? Porque si hay una disminución de los glóbulos rojos, no va a haber suficiente hemoglobina. Y si no hay suficiente hemoglobina, no hay quien transporte oxígeno. ¿Y quién lo va a repercutir o quién va a sentir esa pérdida o esa falta de oxígeno? Precisamente las neuronas. No, la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble. ¿A qué te refieres con 5 tipos? La vitamina B12 es una sola, vitamina B12. No. La vitamina B12 es única sola. Usted cuando toma un compuesto vitamínico, no, claro, la vitamina B en general, ¿no? Cuando tomamos estos compuestos vitamínicos, ahí se toma todo, es como un cóctel, ¿ya? Como un cóctel. Entonces llega al tracto digestivo, se está recibiendo esto y a ver qué tengo y ahí se va. Sí, también parte del hígado, ¿no? Va a ser eso, ¿no? A ver qué cosas necesitamos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué me llegó? Vitamina B12. Ya. Usted va para, ¿qué va a formar? Ya, usted va a formar glóbulos.
Vitamina B9, ya, ¿usted para qué va? Ah, también vaya a acompañar ahí a la B12, vaya a formar su glóbulo rojo ahí en la médula ósea roja. Vaya, ¿no? Y va ahí. El hígado en realidad realiza 300 funciones. Él es el laboratorio, ¿ya? Por eso es que hay que mantenerlo. Por eso es que no hay que abusar del pobre muchachón. Bien, vamos, ya nos vamos. Y las vitaminas liposolubles, bueno, tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Con estas vitaminas, en cuanto a su consumo, hay que tener un poquito de cuidado. Profe, ¿por qué? Porque como son liposolubles, todas estas van directamente hacia el hígado. El problema está en que a veces se pueden almacenar mucho en el hígado y le pueden generar hepatotoxicidad, ¿ya? Entonces hay una intoxicación crónica, ¿no? Cuando la persona está que toma demasiado, por ejemplo, dice, a ver, voy a tomar mañana, acá te dice por día. Acá dice bien claro, por día. ¿Ya? Y cuando usted va a la farmacia le van a recetar, pero es por día. Hay gente que a veces dice, el desayuno y en el almuerzo, y eso es un error. Acá te dice por día. No cometa el error de tomar un excedente. ¿Ya? Entonces, cuando hay un excedente, la persona en vez de mejorar su función está con dolor de cabeza, náuseas, vómitos y somnolencia. Y si es crónica, está con anorexia, pérdida total del apetito, alopecia, se le empieza a caer el cabello y dolor de los huesos. Ahora, estas vitaminas tienen fuentes naturales, ¿no? Por ejemplo, en el aceite de hígado de pescado, en el atún, el bacalao, la leche, la mantequilla, etc. Cuando hay una carencia, la piel se vuelve un poco escamosa, piel seca. Y la nictalopia o ceguera nocturna, o también conocido como seroftalmia, es el signo más característico. Y aparecen las manchas de Bitot e infecciones oculares. La función de la vitamina A, en el caso de los varones, es para permitir la espermatogénesis, proceso de formación de los espermatozoides. En la visión, componente de la rodopsina y bastones, en los bastones de la retina, y la integridad de los epitelios, crecimiento de huesos y dientes, y antioxidante y en algunos casos antitumoral también, ¿no? Entonces, pero acuérdense las cantidades. Entonces, es mejor comer las fuentes naturales y salvo que el médico, ojo, salvo que el médico, usted va y dice, sí, verifique que hay esta carencia, recién. Ahora, en el caso de la vitamina D, ¿no? Está en los alimentos, de los alimentos pasa al intestino delgado, del intestino delgado al hígado, del hígado al riñón, y en el riñón se va a dar la hidroxilación para formarse el calcitor. Y en el hígado, el hidrocalciferol, ¿ya? ¿Y cómo va, profe? Si es de los alimentos, pasa por el intestino delgado hacia el hígado y también por la piel. Nosotros recibimos la vitamina D del sol, ¿ya? Y lo que hace ella es regular la concentración plasmática tanto del calcio como del fósforo, permitiendo también la fijación del calcio y fósforo en los huesos, ¿no? ¿Te acuerdan que te decía la hidroxiapatita está formada por calcio y fósforo? Ya necesita de esta vitamina. Por ende, su deficiencia genera raquitismo, que son huesos no calcificados, blancos o deformados, osteomalacia en adultos, huesos que se descalcifican, y fenobarbital y corticoides. Bueno, los corticoides también van a reducir un poco lo que es la fijación del calcio en los huesos. ¿Ya? Ahí están las concentraciones en los lactantes, si es que se detectaran, pero si es que hay una hipervitaminosis, los tejidos blandos se pueden calcificar. Y ese es un problema cuando, por ejemplo, empiezan a calcificarse algunos tejidos blancos, por ejemplo, en los pulmones o en los riñones, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Paciente con náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Está presente en pescado, grasos, el hígado y la leche y la mantequilla. Entonces, preguntémonos cuántas veces a la semana o al mes por lo menos consumimos hígado. A muchos de nosotros no nos gusta el hígado, esa es la verdad. Yo, particularmente no me gusta. Pero fíjate que es importante su consumo. La vitamina E, dieta esteres de tocoferol, se almacena en tejido adiposo y músculo y hígado. Su función es ser antioxidante,
La deficiencia genera debilidad muscular, creatinuria, fragilidad de los eritrocitos y un envejecimiento prematuro en el sentido de que te empiezan a aparecer bastantes canas. ¿Ya? Ahí están las concentraciones, pero hay que evitar la hipervitaminosis, porque esta sí se puede almacenar más que nada. Profe, de estas 4, ¿cuáles tienden a almacenarse en el hígado así fuerte? La A y la E. La D es muy raro que se almacene mucho, ¿ya? Pero el paciente va a estar cansado, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? Verduras, en semillas oleaginosas, la almendra, el maní, ahí lo encontramos en el hígado y los huevos. Y la vitamina K, también conocida como filoquinona o menaquinona, producido por las bacterias intestinales. Nuestras bacterias intestinales, esas que están en el intestino grueso, van a ser importantísimos para la formación de ellas, ¿ya? Activa factores de coagulación y produce, bueno, hay un aumento en el tiempo de coagulación y en los recién nacidos evita pues o su deficiencia genera enfermedades hemorrágicas de los recién nacidos. Lo encontramos en la alfalfa, el coliflor, el tomate y bacterias intestinales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas de coagulación, a veces se recomiendan extractos de alfalfa, y si encima tiene anemia, ¿no? Damos la alfalfa con un poco de pimentón, o podemos darle un día un extracto de beterraga con zanahoria, ¿ya? Para ayudar también a los cuadros de anemia. ¿Okay? Bien, y piña, ¿no? Por ahí. Ahora, en el caso de citología, a ver chicos, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta de bioquímica? ¿Alguna pregunta de bioquímica, chicos? Están ahí su práctica y al final yo les voy a poner el solucionario, ¿ya? Bien, la citología, por otro lado, como sabemos, es aquella eh, parte de la biología que se encarga de estudiar a las células. ¿Qué es una célula? Decimos que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. O en otras palabras, unidad estructural de una determinada estructura. A ver, el incremento de la presión arterial se genera básicamente por el, eh, la excesiva cantidad de sodio, ¿ya? Ahora, sin embargo, si tuviéramos un paciente que ya tiene problemas hepáticos, paciente con problemas hepáticos, y que además ya ha tenido problemas renales, ya sea por cálculos renales, o un paciente con cuadro de diabetes, tenemos que tener mucho en cuenta respecto a la vitamina E. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar tomando feliz, ¿no? Y puede estar de alguna manera deteriorando el hígado y eso va a tener con la presión. Ahora tú dices, profe, pero ¿por qué el hígado con la presión? ¿Qué tiene que ver? Dices tú. Te explico. Cuando en nuestros riñones hay un descenso de la presión arterial, se libera una hormona que se llama la renina. Esta señorita viaja vía torrente sanguíneo hacia el hígado. ¿Al hígado? Sí. En el hígado hay una sustancia que se llama angiotensinógeno 1. El angiotensinógeno 1 va a viajar vía torrente sanguíneo a los pulmones y se va a volver en angiotensinógeno 2. Cuando el angiotensinógeno 2 ya se produjo, eso va a permitir la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, incrementando de esta manera la presión arterial. Pero a su vez, ese angiotensinógeno 2 va a bajar hacia las glándulas suprarrenales para que las glándulas suprarrenales liberen una hormona que se llama aldosterona. Esa hormona aldosterona va a viajar hacia los riñones, hacia el túbulo contorneado distal, para permitir la reabsorción del sodio. Y cuando el sodio se reabsorbe, se incrementa la presión arterial. Pero acuérdate que cuando el sodio ingresa, el agua le sigue. Y eso incrementa la presión.
Ese más o menos la secuencia, ¿no? Entonces, por ahí que si el hígado pudiera estar dañado, puede estar generando esto, ¿no? Renina, bajo condición. Entonces, siempre hay así, en todo nuestro cuerpo funciona así. Si algo sobró en algún lado, por otro lado va a salir y va a repercutir. Hay que tener mucho en cuenta. Por eso es que eso del cuadro de vómitos que suele aparecer en muchos pacientes cuando hay hipervitaminosis es porque es el cuerpo de alguna manera está reaccionando y quiere expulsar ciertas cosas. Eso es lo que hace el organismo. ¿Ya? Entonces, cuando por ejemplo tenemos un paciente que tiene problemas renales, sobre todo renales, uno de los síntomas de infección renal a veces son los vómitos, el dolor intenso de cabeza y el dolor intenso de la cintura en la parte baja, ¿no? Ese es problema renal. Y eso es porque el paciente está entrando en una infección. Y otro de los aspectos que muchos se olvidan, y por eso te hablo del hígado, porque en el hígado, ¿te acuerdas que hace ratito te hablaba de las proteínas de defensa, como son los interferones, las citoquininas, todo ello? Ellas se elaboran en el hígado. Pero usted decía, el hígado cumple 300 funciones, fíjate lo importante que es. ¿Ya? Bien, de ahí ahorita vamos a hablar de otra función más, ¿ok? Bien, entonces volviendo a la célula. ¿Quedó claro o te confundí más? ¿Quedó claro? Ernesto Sotomayor. Ya, ok, gracias. Entonces, mira, la célula, como bien sabemos, fue descubierta por primera vez por Robert Hooke. Es más, el nombre de célula proviene del latín cell, que significa celdilla, que es lo primero que observaba Robert Hooke, debido a que no estaba visualizando pues células vivas. Fue Anton von Leeuwenhoek el que observa células vivas por primera vez. Ahora, según el grado evolutivo, nosotros podemos clasificar a las células procariotas y eucariotas. Las procariotas porque carecen de un núcleo verdadero y que están presentes en cianobacterias, eubacterias, ¿ya? Y también vamos a tener en cuenta las arqueobacterias, que son las más antiguas, ¿ya? Ahora, en cuanto a la célula eucariota, ellas sí presentan un núcleo verdadero, tienen un núcleo definido y están presentes en protozoarios, en algas, en hongos, en animales y en vegetales, ¿ok? Ahora, profe, y todas estas estructuras lo encontramos acá. Fíjate, lo básico de una célula eucariota es que presentan carioteca, es decir, una membrana nuclear que está delimitando adecuadamente al núcleo, el cual es bastante definido, tiene ADN asociado a histonas que van a formar la cromatina y esta cuando se compacta pues formarán a los cromosomas, ¿verdad? Además, presentan un citoplasma. Y en este citoplasma vamos a encontrar al citosol y al citoesqueleto, que presentan sus microtúbulos. Y presentan organelas con membranas y sistema de endomembranas. Hay el sistema de endomembranas dado por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Y además presentan numerosas organelas celulares. Y el ribosoma es de 80 unidades Silverton. En cambio, unidades Silverton significan unidades de empaquetamiento, ¿ya? En cambio, las células procariotas es de 70 unidades Silverton. ¿Qué organismos presentan célula eucariota? Los animales, la planta, las algas, los hongos y los protozoarios. Esas son las 4 estructuras básicas. Y si hablamos de las 4 estructuras básicas, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la cubierta celular animal encontramos al glucocálix. Este glucocálix, que vienen a ser estas estructuras que están acá, a ver, son unidades de empaquetamiento. En el caso Megan de... no te confundas, Megan. Los que producen energía van a ser las mitocondrias. Los ribosomas son responsables de sintetizar proteínas. Y ellos tienen 80 unidades Silverton en lo que es célula eucariota animal y 70 unidades Silverton en lo que es célula eucariota
o célula procariota, perdón. Las células procariotas, que son las de las bacterias, ahí hay 70 unidades Silverton, ¿ya? En cambio, en las eucariotas es 80. Ok, no te preocupes. Vamos. Bien, volviendo a nuestro glucocálix, ella está presente pues en los protozoarios animales y participa en el reconocimiento celular, ¿no? Ahora, acuérdate que cuando a nivel de las células se tienen que unir unas a otras, ¿verdad? Y ese punto de unión va a ser generado por los plasmodesmos, no se olviden. En el glucocálix aparecen los plasmodesmos, que son los puntos de unión y que permiten pues el flujo de sustancias, ¿no?, entre una célula y otra. Y en el caso de las células vegetales aparece lo que se conoce, perdón, acá son los desmosomas y en las células vegetales son los plasmodesmos, ¿ya? A ver, recapitulando. Estructuras que permiten la interconexión entre células animales a nivel del glucocálix son los desmosomas. Y en las células vegetales son los plasmodesmos. Aparte de las uniones GAP que habíamos visto, ¿no? Ahora, la pared celular, en el caso de los vegetales, va a diferenciarse según la composición química. En algas y plantas tenemos la celulosa, en los hongos tenemos la quitina. Y su función es brindar la protección mecánica y regular la turgencia. La membrana celular propuesta en 1972 por Singer y Nicholson nos muestra a una estructura que está constituida por dos capas de fosfolípidos y que además presenta un esteroide que en este caso viene a ser el colesterol. Este esteroide llamado colesterol va a ser importante porque va a permitir la fluidez de las sustancias aun cuando baje la temperatura. Además de ello, tenemos que en la membrana celular hay proteínas periféricas, así como también proteínas de canal que le permiten el ingreso de sustancias, ¿ok? Permiten el ingreso de sustancias. Ahora, en la membrana celular hay que tener en cuenta que existen dos tipos de transporte celular. Un transporte pasivo que va a favor de la gradiente de concentración y que las moléculas pues están yendo de un lugar de mayor a menor concentración. Aquí no hay gasto de energía y tenemos lo que conocíamos como la difusión. Ahora, un tipo de difusión es la ósmosis, que permite el transporte de agua. Tenemos la difusión simple, que permite el transporte de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, y tenemos la difusión facilitada, que permite el transporte de glucosa y aminoácidos utilizando precisamente las proteínas de canal. Cuando hablamos de la diálisis, permite el transporte de sustancias como iones, urea, amoníaco y fosfatos. Si hablamos de los iones, recordemos algo. ¿Qué cosa, profe? Recuerda que el catión extracelular más abundante es el sodio y el catión intracelular más abundante es el potasio. Cuando se da la polarización, escucha bien, polarización, el potasio sale y el sodio ingresa. Y lo hace utilizando estas proteínas de canal. Entonces, cuando se da la polarización, ahí no hay gasto de energía. Pero cuando se va a dar la repolarización, en la repolarización implica que el sodio que había entrado tiene que salir y el potasio tiene que volver a ingresar. Y en la repolarización sí se necesita adenosintrifosfato, sí se necesita energía. Por eso hablamos de la bomba de sodio y potasio. Esto se da en contra de la gradiente. Y se está dando en contra de la gradiente, porque te acuerdas que te dije, el sodio es el catión extracelular más abundante fuera de la célula y intracelular más abundante es el potasio. Aquí fíjate que el potasio había salido en la polarización y el sodio había entrado. Ahora tiene que ir en contra. Tiene que volver a su sitio. Entonces eso lo hace por medio de la bomba de sodio y potasio. Ahora, y cuando hablamos de transporte en masa, tenemos la endocitosis. Y aquí se da la fagocitosis, ¿no? Cuando, por ejemplo, los leucocitos fagocitan bacterias. También recuerda que hay una endocitosis mediada por receptores.
que permite el ingreso de hormonas al interior de las células. La endocitosis mediada por receptores, entonces va a estar permitiendo el ingreso de hormonas al interior de las células. Y la pinocitosis, que permite el paso de líquidos, pero que tienen algunas partículas sólidas suspendidas. ¿Ya? Entonces, eso se da por pinocitosis. En la exocitosis se da la secreción. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando, nuestras glándulas salivales están secretando saliva. Si sudamos, vamos a secretar sudor. Si secretamos hormonas, por ejemplo, nuestra glándula hipófisis va a secretar hormonas como la somatostatina, secretará hormonas como la hormona adrenocorticotropa y otras más, ¿no? Entonces, ahí se va a secretar. Y la excreción, que ya viene a ser el producto de expulsar sustancias que hayan sido digeridas. Por ejemplo, cuando ingresa una bacteria al interior de la célula, va a formarse el fagolisosoma, que es el que va a digerir a esa bacteria. Y luego se va a producir un producto de excreción, ¿no? Y eso va a ser expulsado por exocitosis. ¿Ok? Ahora, si es que hablamos del citoplasma, el citoplasma es una estructura que está constituida por citosol, que es la región donde se da algunas reacciones químicas. Por ejemplo, aquí se da la glucólisis, ¿ok? Y en el citoesqueleto, que va a constituir el armazón de la célula, que está formado por microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina y los filamentos intermedios que van a tener, en este caso, una composición química que va a diferenciarse debido a o dependiendo de la célula en la que se encuentra. Las que más destacan son la bimetina y la desmina, ¿ok? Ahora, en el citoplasma también tendremos las diferentes organelas celulares y el sistema de endomembranas. El aparato de Golgi o Golgisoma, que se encarga de la secreción celular y la glucosilación. Un detalle con el aparato de Golgi es que él recibe, ojo, él recibe las sustancias que han sido elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso, en este caso las proteínas. Quiere decir que el Golgisoma las empaqueta. Y también recibirá al retículo, a lo producido por el retículo endoplasmático liso, que son los lípidos. Él los empaqueta. El Golgisoma, cuando empaqueta a las proteínas y empaqueta a los lípidos, va a secretar esto que está produciendo, que está empaquetando, y esta secreción va a permitir la formación tanto de la pared celular, en el caso de vegetales, glucocálix, en el caso de células animales, y la membrana celular. Es más, cuando hablamos de glucosilación, fíjate lo importante en el caso del glucocálix. ¿Por qué? Glucoproteínas y lipoproteínas son los constituyentes del glucocálix. Y entonces, ¿quién le dio el lípido? El retículo endoplasmático liso. ¿Y quién le dio la proteína? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Y él va a estar ahí, ¿no? La glucoproteína y hay también glúcidos también que están segmentados. ¿Ok? Ahora, un aspecto importante del retículo endoplasmático liso es la detoxificación. Y cuando se da la detoxificación, chicos, por ejemplo, ya para terminar, aquí podemos encontrar al hígado, nuevamente al hígado. En el hígado se da la detoxificación en los hepatocitos. Y es que los hepatocitos contienen en su interior a una sustancia que se llama la citocromo P450, que es un tipo de proteína, que es una enzima, ¿ya? La citocromo P450 es la que participa activamente en la detoxificación. Todos los medicamentos que nosotros vayamos a consumir van a ser degradados gracias al citocromo P450. Y su activación o su trabajo muy intenso en el caso de la citocromo P450 va a ser en aquellos pacientes que tienen cáncer y que están recibiendo quimioterapia. Es muy activo. Entonces, por ejemplo, producto de todo lo que hace ello, el hígado produce creatinina, ¿ya? Que es una sustancia que se tiene que expulsar. Si, por ejemplo, al paciente le tenemos que hacer
su quimioterapia, ¿no? Digamos, a ver, señora, a usted le tenemos que hacer su quimioterapia la próxima semana, pero usted tiene que venir una semana antes para tomar el examen de sangre. Ok. Si los niveles de creatinina están muy elevados, ese paciente no se le puede hacer la quimioterapia. Profe, ¿por qué? Porque significa que el hígado está muy inflamado, no hay suficiente citocromo P450 y por lo tanto, si yo le pongo nuevamente la quimioterapia, voy a terminar malogrando más el hígado. Señor, vamos a suspender su terapia. Por favor, aliméntese bien, no esté bebiendo, por favor, ni nada de gaseosa, nada. Ya usted sabe su nutrición, porque cuando el paciente entra a quimioterapia se le da charlas de nutrición tanto al paciente como a su familia, ¿no? Para que pueda alimentarse. ¿Okay? Ahí está entonces el citocromo. Y ahí tenemos la vacuola, la mitocondria, el cloroplasto, el lisosoma, peroxisoma, los centriolos, con sus funciones respectivas. Bien, chicos. Entonces, nos quedamos ahí. Profe, y las preguntas. A ver, vamos a ver esta preguntita. Dice. Las zanahorias son recomendadas en la dieta humana debido a su contenido de caroteno, una molécula precursora de vitamina A. Ahora bien, un biólogo realizó un experimento con virus que indujeron zanahorias blancas. Si bien no sabemos por qué resultó así su experimento, podemos suponer que el virus, si me dio zanahorias blancas, lo que ha pasado con el virus es que ha ocasionado la pérdida de los cromoplastos de las células. Por eso es que hay zanahorias blancas. ¿Ok? Bien, chicos. Les estoy dejando el material y sí, ya han visto todo su material, ¿no? Ahí está, todo tiene ahí sus respuestas, no te olvides, ¿ya? Y repasan lo que es el núcleo también. Chicos, bien. Nos quedamos ahí, chicos. Repasen, ¿ya? ¿Tienen ahí alguna otra pregunta la otra semana? La próxima clase nos vemos. Cuídense. Hasta luego, mis